Bueno, entonces seguimos con la clase de ayer. Ayer estábamos viendo y vamos a clasificar los tipos de mutaciones por la longitud de la mutación. Entonces, ¿me oyen bien? ¿Sí? ¿Me están oyendo bien? Bueno, entonces íbamos a clasificar las mutaciones por su longitud y las íbamos a dividir en mutaciones puntuales y mutaciones de longitud variable. Mutaciones puntuales son aquellas que involucran un solo nucleótido y las mutaciones de extensión variable involucran dos o más nucleótidos. Incluso pueden ser muchos nucleótidos, pueden ser kilobases, incluso pueden llegar a ser megabases. Lo que pasa es que cuando la mutación ya es lo suficientemente grande, que ya es de megabases, ¿verdad? De megabases es grande, y esa mutación ya se puede ver en el microscopio de luz, ¿verdad? Ya se puede ver en un examen citogenético, en un cariotipo. Entonces ya no le llamamos mutación, sino que le llamamos reordenamiento cromosómico o anomalía cromosómica. Simple y sencillamente porque ya entra dentro de otro ámbito de estudio, que es el ámbito de la citogenética. Entonces esas mutaciones muy grandes, ya les ponemos otro nombre. Bueno, entonces comenzamos con las mutaciones puntuales, o sea, aquellas que involucran un solo nucleótido. Las mutaciones puntuales las vamos a dividir en sustituciones, que es simple y sencillamente se sustituye un nucleótido por otro, nada más, eso es todo lo que sucede, ¿verdad? Y ustedes ya saben que estas mutaciones son las que dan lugar a aquel polimorfismo que se denomina SNP. Entonces, estas son las sustituciones. Las otras son las inserciones, que es cuando se inserta un nucleótido donde antes no estaba, y las deleciones, cuando se remueve un nucleótido donde estaba antes. Y ustedes ya saben que juntas estos dos tipos de mutaciones dan lugar a un polimorfismo que se denomina INDEL, inserción, deleción. Bueno, entonces vamos a comenzar viendo las sustituciones. ¿Qué fue eso? No sé qué fue eso. Vamos a quitar eso. Bueno, entonces comenzamos con las sustituciones. Un cambio de un nucleótido por otro y este cambio da lugar a un polimorfismo. O sea, si ese cambio se disemina por la población, si no es tan dañino, por ejemplo, entonces va a originar el polimorfismo que conocemos como polimorfismos de nucleótido único, SNP, Single Nucleotide Polymorphism. Bien, entonces las sustituciones se dividen en dos tipos. Una son las transiciones y otros, Doctor, la sustitución es un tipo de mutación puntual. claro, si se sustituye un nucleótido por otro, y es la que da lugar a los SNPs, cuando se disemina por la población, si subsiste, ¿verdad? Si una mutación subsiste, entonces se disemina en forma de polimorfismo. Si es muy dañina, entonces va a ser eliminada por selección natural o queda en la población, pero en muy bajas frecuencias, ¿verdad? Determinando una enfermedad. Entonces tenemos las transiciones. Las transiciones son un cambio de purina por otra purina y luego o de pirimidina por otra pirimidina. Y luego tenemos las transversiones, que son un cambio de purina por pirimidina o viceversa, de pirimidina a purina.
Entonces, estas son las transversiones y estas son las transiciones. ¿Qué hay más? ¿Qué hay más? ¿Transiciones o transversiones? Hay más transversiones. O sea, no es que haya más transversiones dentro del ADN, pero, o sea, más tipos de transversiones que de transiciones. Vamos a ver si es cierto. Entonces, aquí vamos a poner la adenina. Aquí vamos a poner la adenina, la timina. Aquí vamos a poner la guanina y aquí vamos a poner la citosina. Bueno, entonces, vamos a ver. Adenina, guanina. Vamos a ver si lo ponemos así. Estas dos, o sea, si se cambia una adenina por una guanina, es una transversión, ¿cierto? Si se cambia una timina por una citosina, es una transversión. Y viceversa, porque aquí se está cambiando una pirimidina por otra pirimidina y aquí una purina por otra purina. Estas de aquí serían transversiones. Se cambia una adenina por una timina, es una transversión, porque es una purina por una pirimidina. Y al revés también es una transversión. Y estas serían también transversiones, una guanina por una citosina, purina por pirimidina y viceversa, una transversión. Pero esta sería una transversión también de adenina a citosina, porque purina, pirimidina y al revés. Y esta otra también sería una transversión, porque guanina a timina es purina por pirimidina y viceversa. O sea que hay 8 posibles tipos de transversiones, mientras que solamente hay 4 posibles tipos de transiciones. Bueno, la abundancia de estas, o sea, esto entonces se va a manifestar como un polimorfismo, SNPs. Entonces, cuando estudiamos genomas, vemos cosas interesantes, ¿verdad? O sea, ¿cómo descubrimos que una región es codificante o no codificante? ¿Cómo sabemos que es un gen o que no es un gen? Bueno, hay varios factores. Por ejemplo, estudiamos la proporción relativa de adeninas y timinas en comparación con guaninas y citosinas. Recuerden ustedes que las partes no codificantes son más ricas en adeninas y timinas. Pues recuerden que esas son letras todas, ¿verdad? Entonces, imagínense que ustedes secuencian un ADN y quieren saber cuál es la región codificante y cuál es la región no codificante. Entonces, este es un criterio, ¿verdad? Las regiones codificantes tienen proporcionalmente un poquito más de guaninas y citosinas que adeninas y timinas y las no codificantes al revés. Luego, tenemos, si la región es codificante, va a haber más cambios cada 3 nucleótidos. O sea, va a haber más cambios sinónimos. Va a haber más polimorfismos que dan proteínas sinónimas. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver que la variación se va a acumular más en la tercera posición. Ese es otro criterio. Cada 3 nucleótidos vamos a ver que va a haber más variabilidad porque va a ocurrir que van a ser codones sinónimos, ¿verdad? Que en relación a las otras 2 posiciones. Esto no lo vamos a ver en las regiones no codificantes. Entonces ese es otro criterio. Y otro criterio que tenemos es que en las regiones codificantes van a predominar las transiciones y en las regiones no codificantes van a predominar las transversiones. Entonces son criterios que nos hacen pensar, este ADN es no codificante, este ADN es codificante, ¿verdad? Son varios criterios. Cierren sus micrófonos. Bueno, entonces la sustitución. Se me olvidó decirle, estas mutaciones puntuales se dan más que todo, la principal causa son errores de la polimerasa. La polimerasa se equivocó de nucleótido y puso el que no era.
¿verdad? Y entonces surgió esa mutación. O sea, en la fase S se dan estas mutaciones principalmente, en la fase S del ciclo celular. Se equivoca la polimerasa, se equivocan los mecanismos de reparación del ADN y quedó en forma de mutación. Bueno, entonces los otros son las inserciones y las deleciones. Estas son más raras, ¿verdad? Estas son más raras porque, más que todo, si se dan en la región codificante, ya vamos a ver después, ¿verdad? Cuando se dan en la región codificante, ¿qué es lo que originan? Entonces son mucho más raras porque son mutaciones deleterias, todas son malas. No es como los SNPs, ¿verdad? Que va a haber SNPs, la mayor parte van a ser neutrales, neutros. Va a haber otros que son malos, pero no van a ser demasiados. Y va a haber otros que, alguno que otro que más bien mejore la proteína. Entonces son abundantes, los SNP son abundantísimos, pero las inserciones y las deleciones no las vemos en forma de polimorfismo, porque generalmente son muy deleterias. Entonces todas estas mutaciones puntuales se dan en la fase S del ciclo celular. Bueno, entonces ahora vamos con mutaciones de extensión variable. Mutaciones de extensión variable. Bueno, entonces estas mutaciones las vamos a ver mejor cuando miremos reordenamientos cromosómicos, anomalías cromosómicas. Vamos a ver mejor estas mutaciones, ¿verdad? Pero, o sea, ya recordemos que mutaciones de extensión variable son las que involucran uno o más, dos o más nucleótidos. Generalmente estas mutaciones, bueno, se pueden, si son pocos nucleótidos, puede ser que hayan ocurrido en la fase S, que la polimerasa dejó de copiar, por ejemplo, un fragmentito completo, o lo duplicó, ¿verdad? Entonces se pueden dar en la fase S, pero muchas de estas mutaciones también se pueden dar en la fase M del ciclo celular, durante la recombinación meiótica. Pues recuerdan ustedes que ahí se intercambian fragmentos de ADN, hay recombinación. Entonces, en ese momento puede haber un error en la recombinación y puede originar una de estas mutaciones. Bueno, entonces, mutaciones de extensión variable, vamos a ver, inversiones. Simple y sencillamente se da vuelta un pedacito del ADN. Digamos, si tenemos varios segmentos, vamos a poner varios segmentos del ADN acá. Y entonces puede ser que se haya roto acá y se haya dado vuelta y entonces ese pedacito quedó invertido. Inversiones. Luego tenemos deleciones. Entonces deleciones quiere decir que aquí tenemos un fragmento A, B, C, D. Y puede ser que se pierda un fragmentito A, B, D. Y ahí se perdió C. Puede ser un fragmento completo. Una secuencia de ADN. Inserciones. Entonces, se insertó algo que no había acá. A, B, Z, digamos, C, D. Entonces, esto no estaba antes. Puede ser un ADN foráneo, ¿verdad? Puede ser un ADN que viene de un virus, por ejemplo, ¿verdad? Y se insertó acá. ¿Recuerdan ustedes los retroposones, los retrotransposones que son capaces de copiarse e insertarse en otro sitio del ADN y entonces ahí originan una mutación, ¿verdad? Una inserción. Y luego tenemos las duplicaciones. Bueno, las duplicaciones es A, B, B, C, D. Se duplicó un fragmento. Muchas veces sucede que las
Las deleciones y las duplicaciones ocurren por intercambio desigual. ¿Recuerdan ustedes cuando recombinan los cromosomas que se intercambian fragmentos? Entonces puede ser que, digamos, A, B, C, D. Así están originalmente. A, B, C, D. Pero hay un entrecruzamiento desigual. Ese es el término que se utiliza, ¿verdad? Entrecruzamiento desigual. Y puede ser que uno de los cromosomas se quede sin un pedazo y el otro cromosoma haya ganado ese pedazo porque, ¿verdad? Hubo un entrecruzamiento desigual. Y si esta cromátide, y si el gameto portador de esta cromátide fertiliza un óvulo, que es un espermatozoide, digamos, entonces el niño va a tener este pedacito duplicado, ¿verdad? Y si es este, pues entonces a ese niño le va a hacer falta ese pedacito. Bueno, entonces, ¿cuáles son los resultados de este tipo de mutaciones en el ADN? Depende de muchas cosas, ¿verdad? Depende de la longitud de la mutación. Entonces, no es lo mismo un par de bases, ¿verdad? En una región no codificante a un fragmento de 2, 3 kilobases. O sea, obviamente, un fragmento más grande va a causar más problemas. Entonces, todo depende de dónde ocurre. Hay muchos síndromes que son causados, por ejemplo, por duplicaciones. Hay síndromes causados por duplicaciones, ¿verdad? Hay enfermedades causadas por duplicaciones y hay enfermedades causadas por deleciones también. Entonces, ejemplos de enfermedades por deleciones. El, el síndrome de Williams, investíguenlo por favor, síndrome de Williams. Entonces, en el síndrome de Williams hay una deleción de un pedacito del cromosoma 7, ¿verdad? Ahí está esa deleción que abarca varios genes y entonces da este síndrome de Williams. Y un síndrome que describimos aquí en la universidad, ¿verdad? Que le puso el nombre, el doctor Ramos le puso su nombre, que se llama síndrome de Ramos-Martínez. También es una deleción, pero en otro sitio del cromosoma 7. Lean en el artículo, eso lo publicamos hace un par de años, ¿verdad? Entonces yo les voy a pegar el artículo ahí para que lo lean, síndrome de Ramos-Martínez. Y el síndrome de Ramos-Martínez le pusimos así porque, o sea, le pusimos un nuevo nombre porque ya estaba descrita esa deleción. Y esa deleción causaba una enfermedad que se llama mano y pie hendido. O sea, son niños, son personas con unas manos en tenaza, ¿verdad? Y unos pies como en tenaza. Pero este caso que describimos no tenía eso y sí tenía la deleción. Y entonces supuestamente no hubo una deleción total, sino que habían preservados unos genes ahí y eso hacía que no tuviera el síndrome de la mano y pie hendido. Entonces se le puso un nuevo nombre. Bueno, entonces ahí les voy a pegar el artículo, ¿no? Bien, luego, como les digo, depende, ¿verdad? Depende de la región duplicada y muchas deleciones y también inserciones. También inserciones pueden, una inserción, por ejemplo, imagínense ustedes un retrotransposón, una secuencia ALU que se copia a sí misma y en el óvulo o en el espermatozoide se inserta en otro sitio, en un sitio e interrumpe un gen. Y ese es un gen importante, digamos, ¿verdad? Un gen dominante. Entonces va a causar una enfermedad. Entonces todo depende de dónde ocurre, de qué genes son los involucrados, ¿verdad? Y del tamaño de la mutación, para que dé o no un fenotipo determinado. Vamos a ver, duplicación. ¿Alguna pregunta sobre esto? Bueno, entonces esos son los tipos de mutaciones en general, ¿verdad? Y recuerden ustedes que las deleciones y las inserciones dan ese polimorfismo nuevo que descubrimos cuando secuenciamos el primer pangenoma. Que ustedes, no sé si les puse el artículo ya también del primer pangenoma que secuenciamos el año antepasado. ¿Se los puse o no se los puse? Háganme así o no. Bueno, entonces este artículo se los voy a compartir, ¿verdad? Es el pangenoma africano. Lo publicamos el año pasado. El año pasado lo publicamos, ¿verdad? Creo en enero, algo así. Salió publicado.
Entonces, ese tipo de polimorfismo, ese tipo de mutaciones origina inserciones de lesiones, puede originar ese tipo de polimorfismo de falta o presencia de fragmentos. Son fragmentos completos. Bien, ahora vamos a ver qué sucede si una mutación ocurre en una región no codificante. Lo más probable es que esa mutación sea neutra porque es una región no codificante, ¿verdad? No tiene genes, pero puede causar enfermedad. Por ejemplo, si interrumpe una secuencia reguladora, ¿verdad? Si interrumpe el promotor y esa mutación interrumpe el promotor o interrumpe otra secuencia reguladora, entonces vamos a agrupar, vamos a mencionar dos tipos de secuencias reguladoras. Los enhancers y los silenciadores. Son secuencias reguladoras. ¿Qué regulan esto? Estos dos tipos de secuencias regulan la tasa de transcripción, la velocidad con la que se va a transcribir un gen. Eso es lo que están regulando. Entonces, los enhancers son regiones del ADN que son afines a una proteína, a un factor de transcripción, y cuando ese factor de transcripción se une al ADN, el ADN sufre algún tipo de cambio, algún tipo de cambio conformacional en su forma, ¿verdad? Y entonces ese cambio conformacional del ADN permite que un gen, que esté corriente arriba o corriente abajo, dependiendo del gen, ¿verdad?, sea transcrito y se active y que comience a producir la proteína. Entonces ese es un enhancer. Un silenciador es todo lo contrario, ¿verdad? Al unirse el factor de transcripción con la secuencia de ADN, entonces va a interrumpir la transcripción de ese gen. Ya no se va a transcribir ese gen. Es un silenciador. Estas son secuencias muy importantes de regulación. Recordemos que gran parte del ADN está destinado a regular el organismo multicelular, ¿verdad? Parte de ese ADN está destinado a regular las diferentes fases del ciclo celular, los diferentes estados en que puede estar la célula, pero también responden a estímulos externos por medio de hormonas. Por ejemplo, las hormonas actúan de esa manera, activando factores de transcripción que van a hacer que comiencen a producirse proteínas o que dejen de producirse proteínas. Así actúan todas las hormonas. Bueno, entonces si las mutaciones ocurren acá, entonces puede haber un problema en las tasas de transcripción. Entonces puede haber alguna enfermedad, ¿verdad? Puede haber alguna enfermedad si esta mutación, una mutación de extensión variable, por ejemplo, ocurre acá. Con las mutaciones puntuales, pues es diferente porque puede ser que haya un silenciador o un enhancer que tengan alguna región muy bien conservada, que no acepta cambios, y si ocurre una mutación ahí, entonces puede ser que haya un trastorno en la producción de esa proteína. Si la mutación ocurre en un promotor, muchas de estas mutaciones son neutrales y se manifiestan como polimorfismos normales. Otras mutaciones pueden producir un aumento de la transcripción. O sea, recuerdan que aquí está el gen, ¿verdad? Aquí está la región promotora y aquí está la caja tata, ¿verdad? Que es la más conservada de la región promotora. Entonces puede ser que si ocurre una mutación en algún sitio de por acá y es importante para activar la transcripción, por ejemplo, para reclutar la ADN polimerasa o para reclutar otros factores de transcripción basal, ¿verdad? Entonces, si este está muy importante, este nucleótido, entonces puede ser que eso se refleje como un polimorfismo, como un polimorfismo. Puede ser que disminuya la tasa de transcripción de un gen, de este gen, o puede ser que aumente la tasa de transcripción de este gen. Entonces les voy a poner un ejemplo. Hay un gen que se llama leucotrieno C4 sintetasa. Así se llama. Este es un ejemplo nada más, ¿verdad? La leucotrieno C4 sintetasa. Bueno, entonces la leucotrieno C4 sintetasa lo que hace es convertir el leucotrieno C4, así se llama ese leucotrieno, lo convierte, el leucotrieno A4 lo convierte en leucotrieno C4.
¿verdad? Leucotrieno, lo escribí mal, leucotrieno A4 lo convierte en leucotrieno C4. ¿Qué son los leucotrienos? Los leucotrienos son sustancias que se derivan del ácido araquidónico, que es un ácido graso. Y entonces ese ácido araquidónico luego se puede convertir mediante una enzima que se llama la lipoxigenasa. Lipoxigenasa. Se convierte en leucotrieno A4. Y el leucotrieno A4 se puede convertir en varios otros tipos de leucotrienos por varias enzimas. Entonces una de esas enzimas es la leucotrieno LT C4 sintetasa, ¿verdad? Así se denomina. Bueno, entonces el asma bronquial es una enfermedad multifactorial. O sea, es producida por pequeñas contribuciones al fenotipo de muchos genes, no solamente de uno. Entonces, es multifactorial. Hay muchos genes involucrados, por ejemplo, el receptor beta-adrenérgico, los receptores de interleucina 4, de interleucina 13 y otro montón de genes, un toll-like receptors y otro montón de genes que están involucrados. Esos polimorfismos están involucrados en el fenotipo asmático. Bueno, entonces uno de esos genes es la leucotrieno C4 sintetasa, pero ¿por qué? O sea, es un polimorfismo de cantidad de proteína. Lo que se descubrió es que en el nucleótido menos 444 hay una variante. Esa variante puede tomar la forma de A o puede tomar la forma de C, ¿verdad? Y entonces, en la forma de A no se manifiesta. O sea, en la forma de A, la forma A, adenina, se encuentra en menor cantidad en los asmáticos y la forma C se encuentra en mayor cantidad en los asmáticos. Y ahí lo que se supone es que la forma C hace que el promotor sea más efectivo y entonces aumente la tasa de transcripción de leucotrieno C4 sintetasa y por ende va a haber más leucotrieno C4. Y el leucotrieno C4 es una sustancia que favorece la broncoconstricción en el asma y favorece el estado asmático, ¿verdad? Entonces, este es un polimorfismo puntual, es un SNP, pero este polimorfismo a su vez se ve reflejado en un polimorfismo de cantidad de proteína que se produce. Y entonces esa cantidad de enzima que se produce determina la cantidad final de leucotrieno C4 y entonces el leucotrieno C4 hace que las personas sean más susceptibles al asma. Entonces ese es un ejemplo, ¿verdad? Ese es un ejemplo. Puede haber muchísimos. Puede haber gran cantidad, ¿verdad?, de ejemplos en los cuales esos polimorfismos en el promotor resultan en un aumento o disminución de la producción de una proteína, de la proteína que está codificada en este gen. Bueno, ¿qué sucede si encontramos, por ejemplo, una mutación puntual en la región codificante? Si la mutación es en un intrón, ¿verdad? Mutación en un intrón, lo más probable es que no pase nada o no pase mucho, ¿verdad? Los intrones entonces son menos conservados que los exones, porque son secuencias separadoras. Pero puede ocurrir, por ejemplo, una mutación en el último nucleótido de un intrón donde se separa, digamos, intrón, donde se separa del siguiente exón. Y entonces esta mutación acá puede dar lugar a errores en el splicing, en el corte y empalme. Puede ser que no se corte y entonces no, ese gen se va a ir, ese ARN mensajero se va a ir con todo y el intrón y entonces ya la proteína no va a ser buena, ¿verdad? Ya no va a ser la misma proteína la que se va a sintetizar a partir de ese gen. Entonces esa es una posibilidad, ¿verdad? O también hay mutaciones en las regiones no traducidas en 5', regiones no traducidas en 3', y se encuentra en investigación activa. O sea, ¿qué pasa cuando hay mutaciones en esas regiones que no son codificantes? Pero recordemos que, por ejemplo, que no sean codificantes no quiere decir que no tengan en absoluto función. Puede ser que no conozcamos todavía algunas de las funciones, ¿verdad? Entonces se está investigando, por ejemplo, qué pasa cuando hay mutaciones en las regiones no codificantes en 3' y en 5', por ejemplo, en las regiones no traducidas en 3' y 5'.
Bueno, entonces ahora vamos a ver que eso sí lo conocemos ya bastante bien, ¿verdad? ¿Qué sucede cuando ocurre una mutación en un exón, o sea, en la región codificante del gen? ¿Qué sucede? Bien, vamos a ver. Comenzamos con sustituciones, o sea, con sustituciones, ¿verdad? Transiciones o transversiones. ¿Qué pasa si hay una transición o una transversión en una región codificante? Recordemos que las regiones codificantes se leen de 3 en 3, ¿verdad? Bueno, entonces recordemos que estas regiones se leen de 3 en 3, ¿verdad? Y se va poniendo el aminoácido correspondiente, ¿verdad? Se va poniendo cada aminoácido que corresponde. Bueno, entonces, pero claro, o sea, este es el ARN mensajero, las mutaciones se dan en el ADN, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que el ARN mensajero es una copia del ADN. Bueno, entonces, ¿qué sucede si hay una mutación? Pueden pasar varias cosas, hay varias posibilidades. Por ejemplo, si la mutación se da en la tercera posición de un codón, lo más probable es que no pase nada, ¿verdad? ¿Para qué codifica GAG? Saquen su tablita y me dicen para qué codifica GAG. ¿Alguien que me diga? GAG. ¿Alguien? Tiene su tablita ahí, ¿verdad? ¿Qué codifica GAG? Muchachos. Muchachos, si no tienen la tablita, entonces van a examen, ¿verdad? No es el glutamato. ¿Es el? ¿Cómo? ¿El? Glutamato. Glutamato. Entonces, glutamato, ¿verdad? Glutamato. Y supongamos que ocurre una mutación acá y la G es sustituida por C. Entonces ahora es GAC en el hijo. ¿Qué codifica GAC? Aspartato. Aspartato. Ah, no, entonces en ese no tenemos, en ese ya vamos a ver qué es esto, ¿verdad? Bueno, vamos a ver esta primera posibilidad, ¿verdad? Se cambia, hay una mutación que cambia el aminoácido, cambió de glutamina a aspartato. Entonces esta mutación va a cambiar el aminoácido en la cadena y esa mutación se llama mutación de cambio de sentido. Mutación de cambio de sentido. Cambio de sentido. En inglés se llama missense. Se llama así. Mutación de cambio de sentido. ¿Va a causar daño o no va a causar daño? Depende si es una región bien conservada, ¿verdad? Si es una proteína, depende de qué proteína es y depende de la región de la proteína que está afectando, en donde se está el cambio del aminoácido, porque hay regiones que son poco conservadas, que pueden aceptar mucha variabilidad poblacional, y entonces en ese caso pues no va a pasar nada. Pero hay regiones que son muy conservadas, que son esenciales para la actuación de la proteína, y entonces ahí puede ser que se origine una enfermedad que sea deleteria. Entonces todo depende de dónde ocurre esa mutación. Bueno, pero lo más probable que ocurra con una mutación en la tercera posición, CCC que codifica. CCC. CCC. La prolina. Prolina. Y imagínense que cambia por G. Sí.
Y la CGG, ¿qué codifica? GGG. CGG también codifica prolina, también prolina. La Entonces, ¿ah? prolina también. Sí, también prolina. O sea, CCC codifica prolina. Y si hay una mutación acá y cambia la C por G en el hijo, entonces también se va a poner una prolina. Entonces ahí no hay cambio del aminoácido. No hay cambio. Entonces esa es una mutación sinónima. Porque no hay cambio. Sinónima porque no hay cambio en el aminoácido. ¿No? Entonces, generalmente en la tercera posición tenemos muchas mutaciones sinónimas y yo les decía que eso sirve para amortiguar un poco el efecto de las mutaciones en las regiones codificantes. Bueno, ¿qué otra cosa puede pasar? Puede pasar que haya un cambio de un, vamos a ver, A, C, G, 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 U, G, G, A. ¿Para qué codifica UGG? ¿Para qué codifica UGG? Leucina. 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 Bueno, entonces aquí, digamos que viene acá, la traducción viene acá, ¿verdad? Va traduciendo acá, va traduciendo acá, va traduciendo. Y va a parar por allá, en algún sitio de por allá. Pero entonces aquí ocurre una mutación. Y la guanina es sustituida por una adenina. Y ahora es UGA. ¿Para qué codifica UGA? UGA. ¿Niños? UGA. Es un stop. Es un stop. Entonces, ¿qué pasó? Esta mutación originó un codón de stop en el hijo. Y entonces en el hijo no va a producir toda la proteína, ¿verdad? No va a producir toda la proteína, sino que va a parar la traducción donde esté ese codón stop. Se va a producir una proteína truncada. ¿Son malas esas mutaciones? ¿Ustedes creen que son malas esas mutaciones? Sí. Claro, son malas. Son mutaciones deleterias que arruinan el gen. Porque se origina un codón de stop. Entonces, estas mutaciones en donde se origina un codón de stop, vamos a poner ahí codón de stop, se denominan mutaciones sin sentido. Sin sentido. Y en inglés, nonsense. Nonsense mutation. Cuando hay cambio de aminoácido se llama missense y cuando hay un codón de parada se llama nonsense. Estas las catalogamos como deleterias si lo comprobamos empíricamente. Si esa mutación la relacionamos con una enfermedad, entonces quiere decir que es mala, ¿verdad? Pero con solo ver que existe esa mutación no podemos inferir que es mala. Hay muchas mutaciones de cambio de sentido donde se cambia el aminoácido y no son malas. Solo es un polimorfismo nada más. Mientras que estas, sí, todas van a ser deleterias porque todas le van a causar daño a ese gen. Díganme. Usted dijo UGG, ¿verdad? ¿Sí? Es que el UGG es tripsina, no leucina. ¿Hay No algún leucina. Bueno, entonces, bueno, eso lo cambiamos esto por tripsina, ¿verdad? Tripsina. Aquí va una Sí. tripsina, cuando se iba traduciendo se iba a poner una tripsina, pero cambió a UGA y entonces se originó un codón de stop. O sea, una mutación sin sentido y esa mutación es deleteria. ¿Qué repercusión va a tener? De nuevo depende, ¿verdad? O sea, si se va a ver reflejada en el fenotipo, es posible que sí. Si es un gen dominante, entonces se va a ver reflejada. Si es un gen recesivo, entonces el otro gen está respaldando, ¿verdad? Entonces puede ser que no cause daño. Todo depende de qué gen es el que tiene esta mutación, ¿verdad? Todo depende. Puede ser que sea un gen que no tenga una gran importancia, que sea más ¿verdad? Un gen que sea de importancia menor y que no cause nada, ¿verdad? Porque una mutación en ese gen puede ser que no cause nada.
Pero la mutación ciertamente que sí es dañina para ese gen lo está dañando. ¿Verdad? Ahora que eso se manifieste en el fenotipo, en forma de enfermedad o de un fenotipo determinado, eso depende de qué gen es. ¿De acuerdo? Bueno, entonces así como se originan mutaciones de stop, ¿verdad? Entonces así se pueden originar también mutaciones de pérdida de un codón de stop. Puede haber pérdida de un codón de stop. También son deleterias, pero no tanto, porque ahí lo que va a pasar es que la traducción no va a parar donde debe parar, sino que va a parar más adelante, donde encuentre otro codón de stop y la proteína va a llevar otro pedazo, ¿verdad? Que no es tan dañino como si la proteína está truncada, pero también puede causar daño. Bueno, entonces por último vamos a ver las inserciones de lesiones. Una inserción, les dije que las inserciones y las deleciones en las regiones codificantes siempre son dañinas. Inserciones. Siempre son dañinas. ¿Por qué? Vamos a hacer una secuencia acá. Vamos a hacer una secuencia. Cualquier ARN mensajero tiene tres maneras potenciales de ser leído. Este ARN mensajero, digamos que esta es la región codificante, potencialmente podría ser leído así. Y aquí va a salir una proteína. ¿Para qué codifica? Díganme rapidito esto para que terminemos rápido. Para la lisina. Lisina, GGG. Glicina. Glicina. UGG. Para la tripsina. Tripsina. Hasta ahí lo vamos a dejar. Pero puede ser que esta cadena sea leída así también. Si es leída así, de ahí va a salir otra proteína. AAG, ¿para qué codifica? AAG. Glicina. También lisina. Bueno, ahí no hubo mucho cambio. Y GGU. Glicina. También Glicina. ahí no nos cambió nada, ¿verdad? Por pura casualidad. Bueno, pero aquí ya va a cambiar, ya van a ver. GGC. Glicina también, GGC. Lisina, pero ahí ya nos cambió, ¿verdad? Es diferente. Miren, aquí cambió la lisina. Y de aquí en adelante van a cambiar los aminoácidos. Pero tiene una tercera forma de ser leída, que es así. Acá, acá, acá. Y de aquí va a salir otra proteína diferente, ¿verdad? Por ejemplo, AGG, ¿qué codifica? AGG. Arginina. Arginina. Miren, ahí está otra proteína que es diferente, ¿verdad? Entonces, AGG. Y GUG, ¿para qué codifica? Valina. Valina, GUG, ¿verdad? Y GCC. Glicina. GCC. Glicina. ¿Ah? Glicina. GSC es alanina. ¿Es? Alanina. 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 Bueno, entonces ven que esta es una proteína si se lee de determinada manera. Aquí va a salir otra proteína si se lee de otra manera y aquí va a salir otra proteína si se lee de otra manera. Son tres maneras potenciales de leer una cadena de ARN mensajero. Cada una de estas maneras de leer una cadena se denomina marcos de lectura. Estos son marcos de lectura. Marcos de lectura. Pero obviamente, solamente una manera se va a leer, solo se va a leer de una forma. No se va a leer de las tres formas. ¿Por qué? Porque tenemos la secuencia de Shine-Dalgarno y a determinada distancia de la secuencia de Shine-Dalgarno tenemos la primera AUG, que por donde va a empezar la lectura,
Y todo eso está bien medidito y solamente una de estas formas va a ser la leída. Y esa forma de ser leída se denomina marco de lectura abierto. Y en inglés se llama Open Reading Frame, ORFs. ORFs. Marco de lectura abierto. Bueno, entonces, ¿qué pasa si tenemos un marco de lectura abierto vamos a poner otra secuencia. Doctor, disculpe, mire que ya es la hora. Bueno, entonces vamos a terminar de ver esto mañana. Acuérdenme que vamos a ver qué es lo que sucede cuando hay una inserción o una deleción en la región codificante. Disculpe, ¿Se acuerdan que eso es doctor. lo que vamos a ver mañana? Siempre vamos a recibir la clase. No, mañana no, entonces sería hasta pasado mañana. ¿Verdad? Viernes. Espérense, ¿cuándo sería? El Permítanme, viernes. déjenme cortar esto. Mañana perdemos.